y vamos a ponernos en pie por respeto a la palabra para leer Daniel capítulo 2 del versículo 1 al 24. Padre, le damos gracias por su palabra y por este día de culto, Señor, en el cual podemos congregarnos y alabar su nombre y aprender, Señor, cosas para nuestra beneficio. En el nombre de Jesús le pedimos que el Espíritu Santo tome control de esta escuela dominical y que podamos ser edificados. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, yo leo para ustedes, dice Daniel 2 del 1 al 24. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he aquí tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostrareis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostrareis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar sus interpretaciones. Los caldeos respondieron y dijeron delante del rey: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Pongamos cuidado en este versículo, ¿verdad? Dice: y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Pueden sentarse. Muy bien.
Capítulo 2 del libro de Daniel. Hemos ya leído seguramente varias veces, seguramente digo yo varias veces Daniel, porque es un libro, bueno, a mí me gusta bastante, es muy entretenido. No solamente porque es un libro profético, sino porque vemos en Daniel también un personaje de estudio, ¿verdad? Porque él tiene muchas características que son de aprender. Digamos, hay profetas grandes como es Isaías, y uno aprende mucho de la profecía de Isaías, pero Daniel es diferente, digámoslo de esta forma, porque aparte de que Daniel es un libro profético y uno aprende la profecía de Daniel, también uno aprende de Daniel, porque es un personaje bastante rico en información. Bien, el domingo pasado estudiamos Daniel capítulo 1 y vimos ahí el asunto de la deportación, que le cambiaron los nombres a los judíos que fueron deportados, ¿verdad? Tenemos a Daniel, que ahora es Beltasar, ¿cómo? Beltasar, y sus amigos. Y que Daniel, aprendimos que Daniel aquí hizo algo que lo vemos a lo largo de muchos personajes en la Biblia. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Que también hizo, por decirles algo, Abraham, David, el mismo Pablo. Versículo 8 del capítulo 1. Y Daniel propuso en su corazón. ¿Recuerdan cuando estudiamos al rey Ezequías, verdad? ¿Qué es lo que el punto de partida en este relato del rey Ezequías? Y el rey Ezequías determinó en su corazón, ¿verdad? Bueno, también aquí lo encontramos en Daniel. Y Daniel propuso en su corazón. Y aquí comienza la historia. Estudiamos que entonces Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey y la introducción, digámoslo así, al libro. Ahora aquí tenemos un asunto importante. Resulta ser que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y lo perturbó su espíritu, dijo el rey Nabucodonosor, pero el asunto se le fue, se le olvidó. Y aquí, digámoslo de esta forma, pueden haber dos posiciones, cualquiera no afecta al mensaje. Dice que el rey se le olvidó el sueño. ¿Por qué al rey se le olvidó el sueño? Digamos, desde un punto de vista, para que los astrólogos y los magos y los caldeos le dijeran el sueño. Si ellos podían decir el sueño sin que el Nabucodonosor se los dijera, podían darle también la interpretación. Y lo que es más aceptado es que a veces uno sueña, ¿verdad? Y se le va, pero se levanta como, ay, me soñé algo y era algo raro, pero no me acuerdo, estaba como en tal lugar y había tal cosa, pero no recuerdo el sueño. Entonces tomemos esa posición, que el rey Nabucodonosor había soñado algo que lo perturbó tanto que se levantó y dijo, ¿qué es esto? Necesito saber la interpretación del sueño, pero se me olvidó. Entonces necesito, número uno, que me digan el sueño, porque la verdad lo olvidé, pero me perturbó tanto que necesito saber qué es. Entonces hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Los caldeos aquí, digamos, son sabios de Babilonia, para que interpretaran el sueño. Pero primero veamos un detalle como detalle. Dice el versículo 1 del capítulo 2, en el año segundo, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. ¿Por qué aquí este detalle es un detalle importante? Porque recordemos que Daniel estuvo estudiando 3 años, ¿verdad? Y no pudo, digámoslo ser así, no estaba para ser muerto porque él no era sabio, digamos, no había completado los estudios. Entonces encontré en Matthew Henry la explicación de este detalle como detalle. Dice, hay cierta dificultad en la fecha de lo que aquí se relata, pues nos dice que en el versículo 1 ocurrió en el segundo año del rey Nabucodonosor. Al ser así, que Daniel fue deportado a Babilonia en el primer año de dicho reinado y estuvo bajo tutores durante 3 años antes de ser presentado al rey, ¿cómo pudo pues ocurrir esto en el segundo año? La solución más probable es la que nos presentan varios teólogos, como Finnegan,
Se cuenta al estilo semita. Estos años aquí son contados, digámoslo, al estilo semita. Recuerden que un semita piensa muy diferente que nosotros. Un año entero y fragmentos de los otros 2 años para así obtener 3 años. Así, cuando Nabucodonosor puso sitio a Jerusalén y se llevó, entre otros, a Daniel, fue en agosto del año 605 a.C., fue el primer año de estudio de Daniel. El 7 de septiembre del mismo año, del 605, fue entronizado rey de Babilonia tras la muerte de su papá, Nabopolassar, ocurrida el 16 de agosto. Del mes Nisan, que es entre marzo y abril del 604 al mes Nisan del 603, tenemos el primer año del reinado de Nabucodonosor. Entonces, el primer año de Nabucodonosor es más o menos entre marzo y abril del 604 hasta el marzo-abril del 603. Ese es el primer año. Nabucodonosor no empezó a reinar en el 605. Cuando ocurrió la deportación, Nabucodonosor no era rey, empezó a reinar meses después. Al 603 tenemos el primer reinado. Los meses de ascensión al trono, que va de septiembre del 605 a marzo del 604, no se cuentan como un año de reinado, son como quien dice meses sueltos, pero esos meses no cuentan. Cuentan, como les digo, desde el mes Nisan del 604. Y ese es el segundo año de estudios de Daniel. Entonces, cuando Daniel fue deportado, hubo un año en que Nabucodonosor no fue rey, pero ese fue el primer año de estudios de Daniel. Tenemos el primer año de reinado de Nabucodonosor, que es el segundo año de estudios de Daniel, y luego tenemos el segundo año de reinado de Nabucodonosor, que se convierte en el tercer año de estudios de Daniel. Y este detalle, como detalle, es importante. Entonces dice 600. Entonces, finalmente, del mes Nisan, del 603 al del 602, tenemos el segundo año de reinado de Nabucodonosor, que es ya el tercero de estudios de Daniel, y el año, meses más tarde, en que Nabucodonosor soñó esto. Y esto es importante porque aquí tenemos que notar algo. Daniel era un novato. Estaba, digamos, recién graduadito, no era nadie preponderante. Por eso es que no estuvo delante del rey cuando el rey hizo llamar a magos y astrólogos, ¿verdad? Con 2 años de experiencia. Entonces dice que lo llamaron y el rey les dijo: bueno, soñé algo, necesito que me digan el sueño porque lo olvidé, y la interpretación. Entonces, evidentemente, los magos, los astrólogos y los caldeos, que son los sabios de Babilonia, le dijeron: rey, no podemos decirle que soñó, ni que leyéramos mentes. Entonces le pedimos al rey que nos diga el sueño y nosotros le damos la interpretación. El rey se molestó y les dijo: bueno, no, ustedes son magos, astrólogos, ¿por qué no pueden hacer eso? Díganme, o si no, hay una sentencia, los voy a matar y sus casas van a ser hechas depósitos de estiércol. Van a ser hechos tanques escépticos. Si no me dicen el sueño y su interpretación. Los astrólogos insisten: esto que pide el rey es imposible, no podemos leer la mente. En realidad somos unos bateadores, dijeron. Sino que solo los dioses pueden hacer eso. Entonces Nabucodonosor insiste en este asunto, que le digan el sueño y su interpretación. El rey se molesta y manda un edicto: que sean muertos los sabios de Babilonia, los astrólogos, los magos, los caldeos, porque no pudieron hacer el asunto que el rey demandaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El rey se dio cuenta que estos magos, astrólogos y caldeos, encantadores, en realidad no sirven, y pues los iban a matar.
El rey demandaba el asunto ya por lo mismo que dice el versículo 8. Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Entonces el rey quería que le dieran el sueño ya y la interpretación ya, antes de que se le olvidara por completo, digamos, el sueño. Como les dije al principio, a veces uno se levanta y soñé tal cosa, no recuerdo qué era, pero recuerdo que era como oscuro y había algo. Entonces el rey quería que le dijeran ya el sueño antes de que se le olvidara completamente. Y además antes de que al rey, digamos, le dejara de importar. Recuerden que un rey ocupaba muchas cosas. Entonces tal vez le podía dejar de importar el sueño al tiempo que los magos y astrólogos le daban la interpretación. Entonces el rey quería el asunto ya. En fin, sale el edicto de que los sabios fueran muertos. El capitán, que es Arioc, entonces se pone en la tarea de hacer esto y va donde Daniel y sus amigos. Primero donde Daniel. Entonces Daniel, leamos el 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc. Entonces recordemos esto, Daniel era, si no estaba cursando los cursos finales, era un recién graduado, era un novato, era una persona aún muy joven, pero vean lo que dice aquí, que es interesante. Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sacerdotes. Aquí tal vez lo importante no es que él haya hablado, sino que Arioc le haya hecho caso, porque de ahí es el capitán de la guardia del rey, simplemente él tenía que llegar y matar sin preguntar. Y era caldeo, eran personas muy impetuosas y arrancadas, digámoslo así. Era seguramente una persona que nada más llegaba y ¡fura! Pero veamos algo, él no lo mata y más bien le presta atención a Daniel. Entonces aquí nos hace pensar algo. Más adelante vamos a ver esta cuestión también. Ya Daniel, aún de estudiante, era una persona reconocida y que era tomado en cuenta. Daniel, aún de estudiante en Babilonia, ya era tomado en serio. ¿Por qué? Porque él era prudente y piadoso. Y estas son dos características que vemos en este capítulo 2 del libro de Daniel. Daniel era una persona piadosa y prudente. La piedad, veámoslo así estrictamente, la piedad le servía para con Dios y la prudencia para con los seres humanos. Sigamos. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Entonces veamos lo que les dije anteriormente. No es el hecho de que Daniel le haya hablado, sino de que Arioc le haya dicho: bueno, mira, es que pasa esto, esto y esto. O sea, Daniel no era una persona que no era tomada en cuenta, sino que vemos que el capitán de la guardia del rey, o sea, no era cualquier persona, probablemente era un mero viejo, una persona muy fuerte y, como les digo, caldeo, muy arrancado, tomó la molestia de: bueno, Daniel, ¿qué pasa? Dígame lo que quiere decir. Daniel le dijo: bueno, ¿por qué el rey publicó esto tan apresuradamente? Ah, mira, Daniel, es que ocurre esto, esto y esto, esto. Y versículo 16, muy importante. Recuerde esto: Daniel, si todavía no estaba graduado, estaba cursando los últimos cursos. Y si no era recién graduado, no era una persona, no era un sabio que era tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque estaba recién graduado, no tenía experiencia. Pero veámoslo del versículo 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Aquí hay otras dos posiciones. Número uno, podemos pensar que Daniel tuvo una audiencia con el rey, o que a petición de Arioc
como quien dice, Arioc lo llevó delante del rey. Rey, atendeme a Daniel, por favor. ¿Por qué no pudo ser una audiencia ante el rey? Bueno, las audiencias ante el rey usted le pide hablar al rey sobre un asunto, ¿verdad? Vemos como en las películas que el rey se sienta en el trono y llega, es que fulanito me robó, entonces el rey juzgaba, bueno, usted va a la cárcel y denle nada, ¿verdad? El rey se sentaba a juzgar las audiencias que le presentaban. ¿Por qué Daniel, o por qué en esta situación no fue una audiencia ante el rey? Bueno, por la simple y sencilla razón que el rey quería matar a todos los sabios. Entonces, evidentemente, no iba a permitir una audiencia de alguien que quería matar. Más bien fue una petición personal de Arioc, en la cual Arioc llevó a Daniel a que hablara con el rey. Es decir, veamos esta misma situación. Daniel era alguien que aún de estudiante era influyente, era tomado en cuenta y era ducho en la palabra, ¿verdad? Entonces, experto en hablar. Entonces vemos que Daniel, aquí, a petición personal del capitán de la guardia del rey, de este ejército, entra a hablar con Nabucodonosor. Es decir, Arioc se juega el chance, por decirlo así, de que Daniel vaya a hablar con Nabucodonosor. Nabucodonosor le pudo haber dicho a Arioc, pero ¿qué es lo que te pasa, muchachos? Si te dije que los mataras, ¿para qué me traes a hablar a uno? ¿Qué también vemos aquí? La providencia de parte de Dios respaldando lo que hacía Daniel. Porque como les digo, Arioc lo pudo haber matado, el rey lo pudo haber matado inmediatamente que entró. Pero ese es un sabio, mátenlo. Pero vemos la providencia de Dios. Entonces, ¿qué aprendemos aquí de Daniel? Que él era piadoso y prudente. La piedad le servía para con los hombres, la piedad para con Dios, la prudencia para con los hombres. Última parte del versículo 16, y que él mostraría la interpretación al rey. Vemos aquí otra cosa importante. Daniel dijo, yo le voy a dar la interpretación. Él no dijo, voy a intentar interpretarte el sueño. Como bien lo señalaba ayer Joan en la reunión de jóvenes, es un detalle importante. Daniel dijo, yo le voy a dar la interpretación. Él no dijo, voy a intentar interpretar esta cosa. Es más, decime el sueño para darte la interpretación. No, él de una vez le dijo, te mostraré la interpretación al rey. Verso 17, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del rey, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Aquí entonces vemos a Daniel que comparte el problema con sus amigos. Daniel es otra característica que vemos a lo largo del libro. Él no era para nada egoísta. Daniel era una persona muy dadivosa. Era tan dadivoso que compartía hasta sus problemas, compartía las cargas de oración. Esto es algo importante, porque Daniel podía compartir desde problemas hasta, vemos al final del capítulo 2, ¿verdad?, que el rey le da honores y un gran honra a Daniel. Pero Daniel, recuerde esto, él no era egoísta y era muy dadivoso. Puso a sus amigos que lo habían ayudado en los problemas sobre todos los negocios de la provincia de Babilonia, ¿verdad? Entonces vemos que Daniel era una persona muy dadivosa, no era egoísta. Era tan dadivoso que compartía hasta sus problemas con sus amigos, ¿verdad? Y Daniel, versículo 20, versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Entonces resulta ser que Daniel y sus amigos oraron a Dios para que
Dios les mostrara el sueño y la interpretación del sueño. Y dice que entonces Dios le mostró a Daniel el sueño y la interpretación. Aquí, bueno, no, tal vez como detalle no es tan trascendental decir que Daniel pudo haber soñado el mismo sueño, ya sea que lo haya soñado o que Dios se lo haya mostrado. La cuestión es que Dios le mostró el sueño y la interpretación. Entonces Daniel, versículo 20, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. ¿Qué vemos importante en esta oración de acción de gracias que hace Daniel? Porque Dios le mostró el sueño. Bueno, aquí en primer lugar vemos cómo conocía Dios a Daniel. En esta oración podemos saber que Daniel conocía muy bien a Dios y que además sabía todo lo que podía tanto hacer como dar Dios a los hombres. Vemos por esta oración de acción de gracias como Daniel, puesto que por esta oración él reconoce lo inmutable y eterno que es él, y por eso es digno de ser alabado. Reconoce que de él proviene el poder y la sabiduría, porque Daniel, por todo lo que estudió en Babilonia, él pudo decir: claro, todo lo que aprendí en Babilonia ya me sirvió de algo, pude saber el sueño de Nabucodonosor y su interpretación. Pero no, él reconoce que el sueño se lo mostró Dios y también la interpretación. Reconoce todo lo que es Dios, él sabe quién es Dios y por eso lo alaba. Él dice en esta oración, leemos que controla a los reyes, las edades, reconoce que la ciencia proviene de Dios, la fuerza y todo lo que él dice. Daniel muestra lo que sabe de Dios y por eso confía en él. ¿Qué vemos en esta oración? Que Daniel confía en Dios, puesto que sabe todo lo que es Dios y todo lo que da Dios y todo lo que puede hacer Dios. Versículo 24. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. ¿Qué vemos en este último versículo que me toca a mí? Había un edicto, y un edicto en Babilonia tenía que hacerse y punto. ¿Qué ocurrió aquí para que Arioc no matara a los sabios? Recuerden más adelante que después Ciro, ¿verdad? Publica un edicto, ¿verdad? Que nada más se adore al rey Dios, ¿verdad? Y que el que no adore a ese rey Dios, pues sea llevado al foso de los leones. Y el edicto tuvo que cumplirse, porque así era la ley en el imperio babilonio y aún en el medo persa. Pero aquí vemos algo interesante: el edicto no se cumplió. ¿Qué pasó en esta situación que el edicto no se cumplió? Versículo 16. Y Daniel entró y pidió al rey, ¿verdad? Entonces, Daniel, aun siendo muy joven, él era piadoso y prudente. La piedad sirve para con Dios y la prudencia para con los hombres. Daniel era una persona muy amada por todos, aún de estudiante, seguramente ya los profesores era el zapazo de la clase y todo, porque Daniel era prudente y piadoso. La piedad le sirvió para que Dios lo respaldara, número uno, en esta situación, y Dios, por la piedad de Daniel, le mostró el sueño y la interpretación. Fue tan prudente que, ¿verdad? Pues a Arioc le cayó bien, por decirlo de alguna forma, y lo ayudó ante el rey. Entonces vemos en esta primera parte del capítulo 2 la providencia y el respaldo que Dios hacía en Daniel y todo lo que hacía Daniel, porque Dios puede respaldarnos en todo lo que hagamos, pero como quien dice, si uno no pone de la parte de uno, pues nada va a pasar, ¿verdad? Recuerde, la piedad sirve para con Dios y la prudencia para con los hombres. De esta primera
parte del capítulo 2 vemos que Daniel era una persona prudente, que sabía cómo tratar a las demás personas y sabía también, por decirlo de alguna forma, cómo tratar con Dios. ¿Es importante saber cómo tratar con Dios y con las demás personas? Sí, porque Dios es una persona, no es una cosa. Y Dios, al ser persona, pues hay que, digamos, de esta forma tratar con Él. Ahora bien, hay que saber tratar con las personas, ¿verdad? No todos reaccionamos de la misma forma, con Dios tampoco. Dios es muy serio y muy santo, es 3 veces santo. Por lo tanto, hay que tratar con Él como bien se merece, ¿verdad? Daniel sabía eso. Por eso digo, la piedad sirve para con Dios, la prudencia para con los hombres. Amén. Si no queda ningún comentario o duda, ¿no tiene ninguna duda? Sí. ¿Qué crees vos que pasaba en la mente de Daniel cuando él se ofrece a resolver un problema que para todos era imposible y él estaba comprometiéndose delante del emperador, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a leer el versículo 1:8 y Daniel propuso en su corazón. Ayer estábamos hablando muchas cosas lindas sobre Daniel y aprendimos mucho de él. Bueno, ¿por qué Daniel? O sea, ¿qué le pasó a la mente? ¿Qué pasó en la mente de Daniel que dijo, yo le doy la interpretación, rey, tranquilo? Bueno, resulta que él propuso en su corazón. Él propuso en su corazón no solamente no contaminarse con la porción de la comida del rey, sino que el simple hecho de aceptar ser deportado es que él propuso en su corazón confiar en Dios, ¿verdad? Él propuso en su corazón confiar en Dios. Entonces, él al ver esta cuestión, simple y sencillamente, él, digámoslo como dice muchas veces el hermano Carlos Miguel, las personas tienen que tener una escala de valores, algo así, que cuando llega a una situación, usted ya sabe qué decidir porque ya lo decidió. Daniel ya había decidido que él iba a servir a Dios y que iba a hacer en Babilonia todo lo que Dios, digamos así, se le presentara. Él tenía entonces la oportunidad aquí de, digámoslo así, de prosperar en Babilonia. Recuerde que las cláusulas de la deportación eran que si usted se va para Babilonia, va a ser bendecido. Recuerde eso en Jeremías, ¿verdad? Si usted se va para Babilonia deportado, Dios lo va a bendecir ahí y entonces vaya. Daniel sabía eso. Entonces ve aquí una oportunidad de bendición. Pero era algo imposible de hacer, pero no, Daniel confiaba en Dios y él sabía quién era Dios. Como les digo en esta oración, aquí vemos que Daniel dice, porque de usted viene la sabiduría, de usted viene la ciencia, usted quita y pone reyes, de Dios proviene todo. Entonces por la mente de Daniel pasó, bueno, yo estoy aquí porque acepté la corrección de Dios de ser deportado y aquí Dios dijo que me iba a ir bien, que iba a ser bendecido, ¿verdad? Y ahora tengo esta oportunidad al frente de poder ser bendecido si hago esta cuestión, si le hago esta interpretación al rey. Yo sé que de Dios viene el poder, la sabiduría y que Él conoce todos los misterios. Entonces, como quien dice, no hay chance de fallar, ¿verdad? Daniel se mandó, por decirlo así, porque él sabía que Dios lo iba a ayudar, porque ya le había dicho, usted se va para Babilonia, yo lo voy a bendecir. Daniel sabía que de Dios provienen los misterios. Él podía pedirle a Dios los misterios. Yo me imagino que Daniel, en sus 3 años de estudio, fue un estudiante brillante, sobresaliente en la Universidad de Babilonia. Y por lo tanto, ¿cómo se llama? Él podía tener una oportunidad como sabio delante del rey. Y aprovecha la oportunidad. Lucas, Pero, sí, también que como usted mismo dice, Sadrach, Mesaya, Abednego y Daniel, ¿verdad? Ellos se apoyaban mutuamente. Pero también eso me parece que como en Daniel 3:17, cuando los iban a meter al horno de fuego a estos 3 muchachos,
Y el rey los confronta porque no adoraban a la estatua. Entonces ellos les dicen: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que han levantado. O sea, a veces uno dice, bueno, oro con fe y se me va a resolver, pero también uno tiene que orar con fe. Y si Dios no responde como uno quiere, yo creo que tiene que tener uno la convicción y la aceptación de que es voluntad del Señor. O sea, si ellos sabían que Dios lo podía levantar, pero también que si no, no iban a flaquear y se iban a adorar, se iban a postrar ante una estatua de estas. ¿No queda ninguna otra duda o comentario? Yo quería agregar que lo que estamos escuchando el libro de Daniel, a lo que hemos venido estudiando, primeramente que Daniel fue obediente al mandato de Dios. Segundo, de que Daniel ya venía respaldado desde el principio, desde que él empezó a comer solo legumbres y agua. El Señor lo respaldó y dice una palabra que cuando fueron presentados ante el rey, no había jóvenes tan hermosos como ellos. Entonces, desde ahí él empezó a ver que Dios tenía respaldo para lo que era así. Y pienso que eso fue lo que lo ayudó a confiar en que él podía resolverle el edicto al rey. Y yo también quiero, no sé si estaré equivocado, pero yo pienso que el rey no olvidó el sueño por completo, porque cómo supo él que lo que Daniel le estaba diciendo era verdadero y no falso. Sí, en esa cuestión, tal vez el rey, simple y sencillamente, como dice el versículo 8, y no les voy a decir para que me digan de verdad, a ver si ustedes son de verdad sabios y astrólogos y encantadores, no les voy a decir el sueño, para que, a ver si sus poderes son de verdad. Pero ya sea que lo haya olvidado o que simple y sencillamente no quiso decirlo, la cuestión es que, bueno, Dios demostró el sueño de Daniel. A ver, vamos a pedir a don Mario que ore para finalizar la escuela dominical. Padre Celestial, estamos agradecidos por la enseñanza que tú nos has dado a través de Daniel, Padre. Ayúdanos a ser como Daniel, Padre, que cada uno de nuestros hermanos sienta el celo de ser como Daniel, Padre, un hombre obediente, un hombre que quiso cumplir la voluntad del Señor y que confiara en Él ciegamente, Padre. Así debemos hacerlo nosotros, Padre. Te damos gracias por Daniel, Padre, porque por medio de Él tú nos enseñas. En el nombre de Cristo.